la, la sesión. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Voy a comenzar la primera sesión del curso. Es una semana particularmente emocionante porque es el segundo ciclo que... El ciclo pasado del curso, así que en ese ciclo hacer algunas mejoras que se el proceso, ¿no? Dentro del marco de todo lo que ha dado la organización, evidentemente. Pero creo que nos va a servir bastante esta previa experiencia que he tenido y bueno, vamos a ver cómo nos lleva el curso, ¿no? del ciclo. Son solamente 8 semanas de un ciclo corto, ¿de acuerdo? Así que los objetivos del programa, de los que nosotros perseguimos, basadas en desarrollen, son muy puntuales. Docente. Siempre a todos Docente. en el sílabo. Sí, ya hablaste, me parece. Bueno. Docente, buenas noches. ¿Me escuchan? Creo que es el tema de la señal. Docente, disculpe la interrupción, está que se le entrecorta mucho la videollamada. Hola, ¿me Sí, escuchan ahora sí? profe, se escucha. Me parece que se había perdido la señal, ¿verdad? Sí, ahora sí. Sí, profesor. Buenísimo, sí. Yo tengo dos modems, y no sé por qué me están fallando justo ahorita los dos. No sé qué ha pasado. Bien, igual de cualquier forma, me van comentando si es que hay algún problema técnico para poder cambiar de modo de mover otra solución, ¿no? Bien, les decía, entonces vamos a ver el curso una vez porque ya son 9:05, necesitamos el mayor tiempo posible porque tengo 3 actividades planificadas hoy día. Para hoy tengo pensado, primero, obviamente, presentar el curso, luego presentar el tema y luego explicarles o adelantarles más bien en qué va a consistir la primera evaluación que va a desarrollarse el próximo domingo, ¿no? Hasta el próximo domingo, más bien. Entonces, esos 3 propósitos están encaminados hoy día en la sesión de hoy, entonces vamos a comenzar una vez, ¿no? Voy a cerrar mi cámara solamente para que si es que hubiera algún problema de la señal, esta no se agrave por el tema de compartir pantalla, ¿de acuerdo? Y compartir mi cámara a la vez. Bien, vamos a ver. Entonces tengo esta PPT que hemos preparado para que podamos introducirnos al curso, ¿no? Ya, perfecto, ahora sí. Bien. Entonces, voy a ir compartiendo mi pantalla y si hubiera alguna dificultad técnica, me voy a estar alternativamente viendo, ¿de acuerdo? Si es que ustedes me comentan algo. Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Piero, voy a ser el profesor del curso durante estas 8 semanas, este módulo A del ciclo 2022-2. Entonces, el curso que vamos a desarrollar es el curso de comunicación y argumentación, ¿de acuerdo? Vamos a ver el curso. Hoy día justamente nos corresponde presentar el curso de manera breve, pero que quede afianzado 2 conceptos, los contenidos y el segundo, el sistema de evaluación, que es muy importante para nosotros. El curso de comunicación y argumentación está en función de que ustedes desarrollen competencias comunicativas argumentativas que les va a permitir mejorar sus competencias laborales, ¿no? Entonces, básicamente lo que nosotros queremos es que desde esta perspectiva académica de lo que significa la argumentación, generemos un espacio de reflexión para que ustedes también entiendan qué significa argumentar en espacios colaborativos, ¿no? Entonces, en discusiones, en trabajos de reunión, ¿no? Cómo evidenciar y desarrollar un punto de vista de manera estructurada, de manera orgánica, para que, por ejemplo, podamos comunicar mejor nuestras ideas. Ese es el objetivo de nuestro curso,
que la experiencia académica que aprendamos aquí la podamos llevar a un ámbito laboral de manera productiva, ¿no? Bien, entonces, para ello es que hemos pensado algunos puntos claves que nos va a permitir desarrollar la clase de hoy día, bueno, en general el curso, ¿no? Vamos a ver qué significa comentar algo. No, maestro, se le había ido el audio. Eso le estaba. Cualquier cuestión, igual ustedes me avisan, ¿no? Bien, el resultado el resultado del curso en concreto, ¿de acuerdo? Es que ustedes puedan comprender y producir textos argumentativos, principalmente escritos, porque ustedes tenían que exponer de manera oral, pero este ámbito de la evaluación se retiró para concentrarnos, ya que es un curso corto, en la materia escrita. Entonces, por ahí quizá podemos rectificar un poco, ¿no? Entonces, nosotros estamos orientados en estas 8 semanas a darles contenidos para que ustedes sean capaces de reconocer la estructura argumentativa de textos que ustedes lean y de textos que ustedes produzcan, ¿de acuerdo? Sobre la base de una temática que nosotros vamos a ir delineando con una estructura coherente, respetando la normatividad del español y utilizando las herramientas de las tecnologías de la información y comunicación pertinentes, ¿no? Esto, ¿cómo se engancha con mi perfil laboral? Como lo puedo repetir, el hecho de que ustedes sepan argumentar va a permitirles, de entrada, que ustedes puedan comunicarse de manera asertiva con el propósito de convencer o persuadir a una persona sobre tu punto de vista, por ejemplo, nuevamente, de manera asertiva, con estrategias argumentativas que nosotros podemos desarrollar. Entonces, básicamente, vamos a definir la argumentación como una capacidad para poder motivar un cambio en la forma de pensar de otra persona. Pero de manera sutil, de manera clara, sin que esto se note como una agresión, ¿no? Es lo más complejo que podemos ver. El curso está organizado en 4 unidades. Cada unidad va a durar 2 semanas. Entonces, por ejemplo, el día domingo culmina esta primera unidad. Perdón, el próximo domingo culmina esta primera unidad. Característica de un discurso argumentativo, ¿no? Entonces, cada 2 semanas vamos a ir avanzando en el curso, ¿no? Cada 2 semanas se va a concentrar 3 actividades principalmente. Una, un cuestionario, cada unidad, ¿eh? Un cuestionario de autoevaluación que va a desarrollarse a partir de los contenidos que se dan en el módulo de cada unidad. 2, tienen que ustedes también participar en un foro a partir de una pregunta que se les haga. Y 3, una evaluación, que va a ser una PEA, un producto académico. Y entonces, con estas 3 actividades, cada unidad va a tener este trabajo que nos va a permitir comprobar si es que estamos entendiendo el propósito de cada unidad y con ello lo que significa la argumentación. Entonces, recuerden siempre estas 3 actividades. Uno, una actividad de autoevaluación. Otra es un foro que por cada unidad va a permitir medir si es que estamos revisando bien los contenidos, ¿no?, de cada unidad. Y 3, evidentemente, el producto académico. Las 3 actividades tienen una nota, pero la que determina el peso de esa unidad va a ser la PEA, el producto académico. Si tenemos 4 unidades, entonces tendremos 3 PEAs y, bueno, la PEA 4 que va a ser en realidad el trabajo final, ¿no? Entonces, la unidad 1 se va a evaluar con la PEA 1, el foro de autoevaluación 1 y el foro de participación 1. La unidad 2, lo mismo, ¿no? Con la PEA 2, la autoevaluación 2 y el foro de participación 2. La unidad 3 lo mismo, la unidad 4 lo mismo. Entonces, tenemos 4 unidades, 4 evaluaciones importantes y alrededor de cada evaluación importante que es en la PEA, van a haber siempre una autoevaluación y un foro de participación, ¿de acuerdo? En la unidad 1, nosotros nos vamos a abocar a un propósito doble. En principio, distinguir lo que significa un texto argumentativo de un texto expositivo, que es ya bastante. Y lo segundo es que vamos a revisar cuál es la estructura de una argumentación
a partir de lo que significa la emoción, la postura, qué son las razones, y el resultado de aprendizaje se va a evaluar a partir de un proyecto. Un proyecto que ustedes van a tener que entregar, por ejemplo, de este domingo al siguiente, el domingo 4 de septiembre. Entonces, por ejemplo, en ese proyecto ustedes van a tener que dejar en evidencia si han comprendido la distinción entre un texto expositivo y argumentativo, qué significa una polémica, qué significa una definición de polémica, de emoción, perdón, qué es una postura y qué son argumentos. Entonces, eso es lo que nos vamos a abocar a revisar esta clase y el próximo viernes. Para la unidad 2, ya nosotros nos vamos a centrar y vamos a meternos de lleno a lo que significa la polémica y la refutación como estrategia. Para esta unidad, en la PA2, ustedes van a tener que, a partir del proyecto de la PA1, que ustedes van a entregar en la unidad 1, vamos a ver cómo nosotros ya podemos estructurar una redacción a partir de una polémica y qué significa una refutación para estructurar un texto argumentativo, ¿no? Un discurso argumentativo. Para ello vamos a, por ejemplo, entender qué significa la polémica como diversos puntos de vista que están justamente problematizando entre sí. Vamos a para ello analizar debates y vamos a ver cómo algunos textos pueden contener refutación para que justamente ahí estén desglosados de alguna manera las polémicas, ¿no? En la unidad 3 ya propiamente vamos a revisar las diferentes estrategias argumentativas que nosotros vamos a evidenciar de manera lógica. Entonces, para ello vamos a ver estrategias argumentativas como, por ejemplo, la de argumento pragmático, vamos a ver la de autoridad, vamos a ver la de generalización o razonamiento inductivo, también llamado así, la de definición. Entonces, vamos a ver diferentes tipos de estrategias, ¿no? Como la que también tenemos aquí. Entonces, en la unidad 3 vamos a ver un conjunto de estrategias y en la unidad 4 otro conjunto de estrategias que nos van a permitir justamente desarrollar de manera plena un texto que tenga una estructura de introducción, 4 argumentos y un párrafo de cierre. Perdón, ¿no? Ese es el curso en sus contenidos que vamos a ver, ¿no? El sistema de evaluación está aquí. El sistema de evaluación es, bueno, por ejemplo, para esta primera semana solamente les pedimos una evaluación de entrada para ir midiendo cómo estamos. El consolidado 1 que se va a desarrollar a partir de la PA1 más el foro de autoevaluación y el foro de participación que les comentaba, todo eso va a incluir el consolidado 1, ¿no? Que va a pesar el 20%. La evaluación parcial que va a estar consolidada a partir de la PA2 más el foro de autoevaluación 2 y el foro de participación 2. El consolidado 2 que va a consistir en la PA3 más el foro de autoevaluación 3 más el foro de participación 3. Y la evaluación final que va a consistir en la PA4 más la autoevaluación 4 y el foro de participación 4. Los porcentajes son distintos porque el nivel de complejidad también es distinto. Entonces, por ejemplo, el consolidado 1, que va a formar parte de la PA1 ustedes la van a ver más adelante. Hoy día les voy a mostrar un ejemplo, vamos a conversar sobre ello. Y es corto, ¿no? Es un texto de máximo 2 páginas, es un proyecto en realidad. La evaluación parcial, que es de la PA2, también, o sea, no es tan grande, no es tan extenso. Pero ya, por ejemplo, el consolidado 2 tiene más páginas, suma más páginas, y la evaluación final, por ser el trabajo final, que va a recrear todos los objetivos que hemos tratado de revisar en el ciclo, también ya va a pesar más por eso, ¿no? 35%. Hay una evaluación de recuperación que ustedes tienen como esta posibilidad de recuperar una nota perdida y que se va a dar en la semana 9. Entonces también tenganlo presente. Sí aplica este curso la nota de recuperación, ¿ya? Estos son justamente todos los contenidos, el sistema de evaluación que quería que revisemos al comienzo. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí, hasta este punto? Profesor, disculpe, Sí, claro. ¿los trabajos van a ser grupales o individual? Es una gran pregunta, Álvaro. De hecho, todas las evaluaciones van a ser grupales y hasta el ciclo pasado los trabajos grupales eran de 2, eran parejas. Ahora son de 4, porque también el nivel de complejidad también ha incrementado un poco. Entonces,
Creemos que 4 personas va a apoyarse mejor. Además, había mucha cantidad de estudiantes que no podían contactarse con sus equipos y al final lo que terminaban haciendo era individuales. Entonces, tampoco queremos que sean individuales por 2 propósitos. El primero, y el más importante, es porque eh, el concepto de trabajo colaborativo va a estar muy relacionado con la competencia de justamente eso, ¿no? Comunicación asertiva, trabajo en equipo, respetar la opinión de los demás, que van a ser uno de los puntos claves que los trabajos actualmente están pidiendo. Entonces, como una universidad que está pensando siempre en la formación de competencias profesionales para ustedes, y reconociendo que el mercado laboral cada vez más pide competencias colaborativas, entonces el que ustedes desde ya en la universidad siempre fortalezcan estas formas de comunicación y establezcan estrategias para poder establecer la comunicación, sí, o sea, nos parece no solamente prudente, sino casi una exigencia que ustedes siempre estén trabajando colaborativamente. Y el segundo propósito, o la segunda idea que va a cubrir esto de aumentar incluso la cantidad de estudiantes por grupo, es que es un curso de argumentación. Y la argumentación sostiene sobre el debate, sobre la discusión, ¿no? Sobre la diferencia, sobre el disenso. Entonces, por eso es que mientras más integrantes haya, va a haber puntos de vista diferentes que van a tener que tratar de integrar, ¿no? Y esa diferencia, esa falta de consenso nos va a permitir mejorar los productos, ¿no? Entonces, Álvaro, para responder tu pregunta en corto, todos los trabajos PA1, 2, 3 y 4 van a ser grupales, los grupos ya están conformados y las listas ya están publicadas, de hecho. De este punto de los grupos, hay un espacio en la clase de hoy día para que se los comente. Entonces, ya les voy a mostrar las listas, vamos a ver cómo vamos a trabajar y demás al final de la clase. Tengo pensado llegar ahí más o menos 10 y 15 de la noche, entonces tenemos tiempo todavía, ¿no? ¿Alguna pregunta más, alguna duda más sobre este punto? Sobre estos 2 puntos, bacán, chévere, todo claro. Gracias, Luis. Miren, lo que pasa es que yo voy a ser muy estructurado y muy ordenado, muy secuencial en las clases porque los temas son complejos. Ya a partir de la tercera clase, quizá, cuando yo ya he sentado algunas bases sobre lo que significa la argumentación, quizá podamos discurrir un poco mejor, pero por ahora sí, esta clase, por lo menos, y la siguiente van a ser muy apretaditas. Entonces, les pido un poco de empatía sobre ese tema, ¿de acuerdo? Sí, José María, hay una lista de temas que se ha cortado, de hecho, le recomendaría que la chequeen. Todavía me parece que no se publican porque estuve viendo todo para organizar la revisión de hoy, pero me parece que todavía no se publican. Igual, de todas maneras, es una lista de temas un poco amplia para ustedes, pero no tanto como antes. Antes teníamos como 35 temas, ahora se han acortado creo que a 20, pero que son sobre todo agrupantes, agrupan bastantes temas en sí. De todas maneras, yo esto ya lo voy a ir aclarando, espero apenas me den la lista, ¿no? Mañana tengo una reunión con mi coordinación, entonces voy a ver cuándo la publicamos, pero ya debe ser ya mañana, lo mucho. Sí. Disculpe, profesor, y entonces esa lista va a estar colocada en el aula virtual también. Sí, de todas maneras, miren, yo desde ya les adelanto, hoy no se preocupen, ¿ah? A las 10 y 15 yo les voy a mostrar todo lo que corresponde con la evaluación y el proyecto de investigación que ustedes van a llevar a cabo. Sí que pierdan cuidado, pero esas preguntas, por ejemplo, están enganchadas con la explicación que les voy a dar a las 10 y 15 más o menos, los últimos 15 minutos. José María, los temas están justamente enganchados para el análisis social. Entonces, el análisis social de la realidad peruana, ¿no? Todos son sobre Perú y todos giran en torno a diferentes sectores y problemáticas sociales peruanas, ¿no? Desde el tema del, por ejemplo, el uso de fertilizantes, hasta el tema político también, ¿no? Entonces, son todos problemas sociales que van a ayudar a entender un poco de manera más global el tema de la realidad social peruana, ¿no? Sí. Sí, Elmer, levántase la mano. Profesor, buenas noches. Ahí mencionaron el tema de los PEAs 1, 2, 3 y 4. Sí. Y usted indicó que van a ser grupales desde Así el 1 es. hasta el 4. La consulta es, ¿la entrega del producto académico es por un líder de grupo o por los 4 integrantes de cada grupo?
Sí, es una gran pregunta, Elmer. Miren, por lo pronto nos han dado la indicación de que solamente un líder de equipo va a entregar. Ahora, que esto puede ser rotativo sería lo ideal, ¿no? Que cada quien se encargue de una entrega diferente, ¿no? Pero por ahora es eso, ¿no? Es una por grupo, ¿no? Muchas gracias, profesor. Sí. La lista de grupos ya está publicada, Noelia, y se las voy a mostrar al final de la clase junto con la lista de temas, ¿ya? Que también la voy a mostrar y todo lo demás, ¿ya? Entonces, miren, nos ordenamos. 10 y 15 comienzo con todo el tema que probablemente nos produce más ansiedad, porque yo también eh, soy estudiante, ¿no? Eh, bueno, ya que presenté el curso, que era lo más importante, voy a hacer un breve sumario sobre mi persona para que nos ubiquemos un poco más, pero va a ser lo menor, porque he publicado justamente, nos piden que nosotros publiquemos eso, ¿no? Que nosotros publiquemos una breve presentación de mí, de profesor, para que ustedes nos conozcan. Bien, esta se encuentra en presentación. Aquí ustedes van a ver en resumen un poco de mi perfil laboral y académico que va a justificar mi presencia en la Universidad Continental. Claro, eso es una parte de mi vida, ¿no? Pero otra parte de mi vida es la más personal. Y sobre eso quisiera conversarles en un breve, nada más en un par de minutos. Yo soy de Trujillo, y hace 9 años que emigré a Lima para poder estudiar, continuar mis estudios, y ya en breve también espero emigrar del país para continuar mis estudios también, ¿no? este, Así es la vida, ¿no? Pero yo estoy aquí enseñándoles el curso de argumentación porque el curso de argumentación lo enseño desde el año 2015 en otras universidades. El curso lo manejo, creo que con solvencia, lo entiendo bien, he revisado el curso desde diferentes perspectivas, así que creo que van a aprovechar una orientación del curso bastante interesante. Lo conveniente es que ya tengo en el sector educativo superior varios años trabajando, entonces son desde el año 2014, y concretamente el curso de argumentación del año 2015. Entonces, esto creo que va a servir de provecho para ustedes, ¿no? Estoy segurísimo que sí. Entonces, quisiera que se sientan en plena confianza de hacer cualquier consulta sobre la argumentación, sobre el tema, sobre el curso y sobre la metodología del curso. En ocasiones, no quizá esta clase, pero sí en las siguientes, voy a tomar notas de clase, voy a hacer en Word, debido a la modalidad, vamos a hacer varias notas de clase, ejemplos que vamos a hacer juntos como si fuera una pizarra, y eso lo voy a ir publicando también. Entonces, todas esas cuestiones las vamos a ir viendo poco a poco, es parte de mi metodología de trabajo, así que quisiera que se sientan cómodos y cómodas en interrumpirme cuando ustedes gusten, cuando no entiendan algo, y si es que algo no se les queda claro, no entienden, lo puedo volver a repetir sin ningún problema. ¿De acuerdo? Soy profesor de profesión, de formación principalmente, entonces también tengo ciertas competencias profesionales que me permiten tener empatía, tener paciencia, esas cuestiones que son importantes, ¿no? Y más aún si es que la modalidad es virtual. Entonces, si es que quieren averiguar un poco más de mí, ahí está, ¿de acuerdo? Está en presentación y eso es lo que quería comentarles sobre mí. No mucho porque tiene mucho que ver, ¿no? Bien, entonces, habiendo dicho esto, por si acaso, Patricia, esas personas es de una sección. Aquí recuerden que están contenidas 3 secciones, ¿de acuerdo? Igual, como les digo, No se le escucha, maestro. Se le ha la pantalla, parece.
Hola, hola, ¿me pueden escuchar? Se me fue la señal otra vez. Ahora sí, profe. Sí, sí, se le escucha. Estoy premiado. Ya, mil disculpas, ¿ah? Esto no sé por qué me está pasando. Generalmente no me pasa por la hora. La hora 9 de la noche no es tráfico de internet. A ver, qué raro. Ya, bueno, vamos a avanzar. Entonces les decía, ya acabó la primera parte de la sesión de hoy. Ha demorado más de lo esperado. Vamos a pasar a la segunda parte. En estos 45 minutos que siguen, voy a explicarles la base, de acuerdo de lo que significa argumentación, ¿ya? Bien, vamos a comenzar con la sesión de hoy día, definiendo un poco y caracterizando, por otro lado, lo que significa un discurso argumentativo. Lo vamos a hacer a partir del contraste. Entonces vamos a contrastar para poder definir, ¿no? Caracterizar primero y luego definir lo que significa la argumentación, ¿ya? Entonces, la clase de hoy día está orientada a eso, a diferenciar un texto argumentativo de un expositivo, ¿ya? Para Carneiro, los textos expositivos tienen una intención que es la información. Informar, y la estructura generalmente está organizada a manera monográfica. Origen, características, descripción, clasificación, tan. Entonces, lo que nosotros vamos dándonos cuenta es que la exposición está muy ligada hacia la información, hacia la actividad de informar, ¿ya? Esta es la primera gran característica que nosotros tenemos. Entonces, cuando vemos que un texto no toma parte, no expresa una opinión, no deja una subjetividad y sencillamente está reportando información, entonces probablemente lo que tenemos en mano es un texto positivo, ¿de acuerdo? Esa es la principal característica que nosotros tenemos. Un texto positivo, entonces, tiene una intención comunicativa clara: informar, exponer, informar. ¿Cumplen una función epistémica? Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque están dentro de la generación del conocimiento. Buscan generar conocimiento a partir de la información, pero no tiene una orientación crítica, por ejemplo, ¿no? Por eso que se dice epistémica. El lenguaje cumple una función referencial, es situativo y formal, porque claro, el lenguaje no explora aquí ciertos límites, ¿no? Entonces, por ejemplo, el lenguaje, la forma del lenguaje que nosotros tenemos en un texto expositivo es claro, es, y mejor aún, si queremos decirlo en una sola palabra, es denotativo, es decir, unívoco. Tiene un solo sentido. Entonces, un texto expositivo trata de tener esas características, ¿de acuerdo? Es formal, por supuesto, trata de recuperar conceptos, sí, pero solamente de manera referencial, es decir, no intenta hacer algo más allá de solamente referenciar, ¿no? En cambio, un texto argumentativo varía, va a ser mucho más distinto, porque, por ejemplo, un texto argumentativo, ténganlo presente, tiene una función doble. La argumentación, entonces, la argumentación tiene una capacidad una intención de demostrar o de persuadir. Entonces, por ejemplo, miren, esto quiero que tengan en claro. Un texto argumentativo puede demostrar o persuadir. Por ejemplo, si es que yo intento en mi texto argumentativo demostrar, ¿sí? A ver, un momento, por favor. A ver, aquí. Miren, si yo en mi texto argumentativo intento demostrar, es básicamente lo que yo hago en una tesis. Entonces, por ejemplo, en una tesis, lo que yo voy a hacer es un aparato argumentativo, sí. ¿Por qué? Porque voy a motivar un cambio en la verdad. Entonces, siempre que pensemos en argumentación, tenemos que directamente pensar en filosofía, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la argumentación está íntimamente ligada hacia el concepto de verdad, de creación de verdades. Entonces, por ejemplo, cuando yo intento argumentar con un fin demostrativo, entonces, por ejemplo, yo digo, el Perú es un país racista. Esto es mi tesis. Entonces, esta es la afirmación que quiero demostrar. Para ello, lo que voy a decir, lo que voy a utilizar, bueno, voy a utilizar una serie de evidencias. ¿Ves? Si es que yo quiero utilizar
la argumentación... Profesor, se está colando el audio del teclado, demasiado fuerte. Sí, ¿saben qué? Lo que pasa es que yo sí tengo un problema, que mi Mac, mi computadora, es este último modelo que lo malo es que el micrófono está abajo en el teclado. Entonces, sí, van a escuchar cuando yo escriba el teclado, disculpen, pero la otra computadora, la anterior, la regalé, entonces la otra sí tenía el micrófono al lado de la cámara, entonces no tenía nuestro problema. Pero... sí, pues, a ver, miren, escuchen. Entonces les decía, miren, aquí ustedes tienen una doble figura de lo que significa la argumentación. La demostración, esta es la más común en las tesis universitarias, ¿ya? En cambio, en los artículos de opinión, que es lo que nosotros vamos a hacer, es esto, miren. ¿Ves? De la diferencia de afirmaciones que yo puedo lanzar. Una afirmación como esta es muy distinta a una afirmación como esta. ¿Cuál es el grado de diferencia? Esto solamente tengo que dar un conjunto de evidencias que lo permiten demostrar. En cambio aquí, yo tengo que darte un conjunto de evidencias que sugieran que lo que pretendo decirte es un argumento válido y por el cual tú también debes pensar. Entonces, si te das cuenta, la persuasión es mucho más complejo. Es por eso que cuando nosotros establecemos textos argumentativos persuasivos, como lo vemos aquí, entonces, por ejemplo, aquí nosotros, como dice aquí la PPT, te vas a dar cuenta que el lenguaje adquiere una caracterización distinta. Obviamente, si es que yo pretendo que tú pienses como yo, es decir, voy a pretender crear un orden lógico por el cual tú digas, oye, lo que tú me estás dando no solamente tiene sentido, sino que es algo que me dice que es lo que yo debo creer, por tanto, debo pensar como tú, entonces ya nos estamos dando cuenta de que es algo mucho más complejo. El texto argumentativo que busca persuadir es el que nosotros vamos a crear. En este curso, entonces, vamos a generar textos argumentativos con la intención comunicativa, que es la persuasión. Y date cuenta que la persuasión es lo más complejo. Es mucho más complejo que la demostración. Porque para persuadir quiere decir que vas a hacer un cambio de pensamiento en otra persona. Ese efecto, date cuenta, ese efecto es lo más complejo que tú vas a poder tener. Y es, por ejemplo, lo que tiene la publicidad. La publicidad a la derecha, si te das cuenta, tiene el efecto de que tú piensas que la cerveza costeña es la mejor, ¿no? Esa cerveza prueba que la calidad es lo que vale, porque costeña es más fina. Entonces, claro, todos los comerciales, todas las publicidades, cualquier proceso de venta es eso. Un proceso de venta, cuando tú vas a comprar un televisor, por ejemplo, el vendedor tiene que darte no solamente las características, porque eso lo puedes encontrar en un folleto, sino también tiene que crear una serie de circunstancias, un evento, una circunstancia por la cual tú te sientas cómodo, cómoda, que te convenza. Entonces, por eso es que los vendedores tienen, por ejemplo, diferentes estrategias, ¿no? Si tú vas a comprar el televisor, te pongo tal demo de película, tal canción, para que tú sientas el sonido envolvente, te sientas ahí y gastes una cantidad de dinero que tú en un producto que quizás no necesitas urgentemente, ¿no? Eso es justamente la argumentación persuasiva, que no solamente te convenza de manera lógica, sino también retórica. Y claro, aquí en la argumentación, la evidencia es justamente el aparato lógico, ¿no? No solamente es el único que actúa, porque también va a estar el aparato del lenguaje, que es el aparato retórico. Entonces, cuando nosotros pensemos aquí,
en la evidencia como este carácter lógico, ¿no? Como este logos, también a la par tenemos que ir pensando en este carácter retórico, que es propiamente del lenguaje. Entonces, cuando nosotros hablamos de un texto argumentativo, ya vamos separando la paja del trigo. El texto expositivo es claro, diáfano, habíamos dicho que es denotativo, ¿no? En cambio, el texto argumentativo es un lenguaje explosivo, retórico, ¿no? Y eso implica figuras literarias, va a implicar, por ejemplo, el uso de metáforas, el uso de un lenguaje figurativo, ¿no? Que evoque imágenes mentales. Y esas características, por ejemplo, nos van a permitir pensar que, claro, el texto argumentativo es un texto más complejo, de todas maneras. O sea, esto de todas maneras. Y es complejo porque en el texto expositivo, aquí en el texto expositivo, no hay un punto de subjetividad, hay un punto de objetividad. El texto expositivo reporta información, informa. El texto argumentativo, al querer convencerte de tu verdad, entonces es un texto subjetivo. Y al ser subjetivo es individualizante, es personal, es mi opinión. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando nosotros pensamos el texto argumentativo, tenemos que pensar que es un texto, en principio, más complejo. Y si ustedes han probablemente en otros cursos llevado características para poder hacer un texto expositivo, claro, es mucho más tranquilo, ¿no? En la forma en la que nosotros lo pensamos, en la forma en que nos aproximamos. El texto argumentativo es un poco más complejo. Es más complejo porque, por ejemplo, como dice ahí, ¿no? Tiene carácter polémico, es tendencioso, y justamente va a buscar herramientas para persuadirte, para poder convencerte de que lo que tú estás planteando como una afirmación es algo que tú puedes también creer, ¿no? Esa es la base con la que nosotros tenemos que pensar el texto argumentativo. Si nosotros no tenemos esta coordenada, entonces vamos a pensar que el texto argumentativo es solamente reportar información, como lo que he hecho en otro tipo de trabajo. Y claro, es un error muy común. Es un error muy común pensar que los textos en la universidad son todos iguales, cuando no es así. Recuerden siempre que cuando nosotros trabajamos textos en la universidad, por ejemplo, trabajamos tesis, trabajamos tesinas, trabajamos monografías, trabajamos, por ejemplo, informes, trabajamos ensayos, trabajamos artículos, trabajamos reportes, ¿no? Y si te das cuenta, ya aquí te enumeré por lo menos 7 tipos de textos diferentes. Es más, en los tipos de informes tenemos informes de laboratorio, de recomendación, de daños, ¿no? Y si te das cuenta, ya lo que estamos haciendo aquí, reportes también aquí a la N, ¿no? Porque también va a aumentar. Entonces, si te das cuenta, hay una multiplicidad de tipos de textos en la universidad que tú vas a tener que reconocer como tales, como tipos de. Entonces, cuando nosotros te pidamos que tú hagas un artículo de opinión de un texto argumentativo, tú tienes que decir, ya, mira, lo que me han enseñado en otros cursos sobre redacción académica es un tipo de texto y lo que estás viendo en este curso es otro tipo de texto. Ambos van a ser útiles, por supuesto. En la universidad, al momento de que te piden diferentes tipos de textos como los que tú ves aquí listados, obviamente te van a pedir entonces diferentes géneros discursivos. Y eso es lo que vamos a trabajar hoy día. Los géneros discursivos, argumentativo y expositivo, ¿no? Entonces, las características de un texto argumentativo, ¿en qué se pueden resumir? ¿Tiene una intención comunicativa de convencer y persuadir? Sí, pero ojo, hay otro tipo de texto argumentativo en la universidad que es el demostrativo, que generalmente es el que trabajamos en tesis, por si acaso. ¿Cumplen una función epistémica crítica? Sí, pues porque la aproximación al conocimiento es para criticar, generar puntos de vista, evidentemente. El lenguaje cumple una función apelativa, apela a la persona. Oye, voy a establecer una serie de recursos para que tú creas como yo, pienses como yo, y lo que te estoy planteando sobre ese tema es lo válido, ¿no? Justamente por eso es que nosotros hablamos del lenguaje connotativo, ¿no? Que puede ser variable, por ejemplo, el uso de metáforas, ¿no? Notativo porque, claro, va a haber, no todo está lleno de metáforas, pues, ¿no? Evidentemente.
Y obviamente es un registro formal porque después de todo es académico. Nuevamente, el hecho de que sea connotativo y que utilicemos, por ejemplo, el lenguaje figurativo, que es un lenguaje visual que más adelante vamos a ver en otras clases, no quiere decir que va a ser coloquial. Evidentemente, eso no significa el lenguaje connotativo. El lenguaje connotativo es que justamente tú establezcas estrategias discursivas propias del lenguaje que te van a permitir esta plasticidad para que tú te puedas expresar mejor. Vamos a leer este texto brevemente, que es un texto muy corto, y vamos a ver cuál es el tipo de texto que nos presentan, ¿de acuerdo? Pero, ya, a ver, Jordan, mira, no sé si es que pueda, porque esta computadora es un tema, es buena en algunas cosas, pero en otras no complejas, y no puedo meter cosas aquí. Teclado auxiliar puede ser una buena opción, ¿no, Catherine? Ya, es una gran alternativa. Voy a tomarla en cuenta, gracias. Bien, vamos a leer ese texto brevemente y a partir de lo que hemos conversado, a ver, quisiera que conversemos sobre qué piensa, qué tipo de texto es, ¿ya? La pena de muerte es la sanción penal que priva de la vida al que comete determinados crímenes. Aquellos que la han merecido han variado a través de la historia. En algunas legislaciones, por ejemplo, se sancionaba con esta pena el robo de uvas y aves de corral, ¿no? En Estados Unidos del siglo XVII, ¿no? Luego se aplicaría delitos como la idolatría y la brujería. En la actualidad, el cuestionamiento sobre la moralidad y la legalidad de la pena de muerte ha llevado a abolirla en varias naciones que defienden los llamados derechos humanos, aunque siguen existiendo países que la aplican con frecuencia. ¿Qué dicen ustedes? ¿El propósito de este texto es exponer información acerca de la pena de muerte o establecer un punto de vista sobre la pena de muerte? ¿Qué opinan? Sí, ¿no? Gustavo, alza la mano. Sí, creo yo que es expositivo, porque no veo en ningún momento que ponga algún punto de vista. ¿Y cuál sería un punto de vista tuyo, Gustavo, respecto a la pena de muerte? Bueno, que depende del caso, ¿no? Que es relativo. Ajá, entonces es válida en determinadas circunstancias. Efectivamente, ¿no? Entonces, tu opinión es esa, ¿verdad? Así es. Perfecto. ¿Eso es un punto subjetivo u objetivo? Subjetivo. Claro, entonces gracias Gustavo, entonces cuando nosotros vamos expresando nuestra subjetividad a partir de opiniones, por ejemplo, no argumentamos, pero ya modificamos el texto. Entonces vamos a, por ejemplo, distinguir hoy día lo que significa una opinión de una argumentación, evidentemente, pero la expresión de una opinión ya implica la expresión de una subjetividad y el acercamiento a una argumentación. Entonces vamos a ver este otro caso y vamos a ver cuál es la principal diferencia y si es que nosotros rastreamos algo de subjetividad aquí, ¿de acuerdo? Los procesos legales no son perfectos y el Estado puede terminar ejecutando a una persona inocente. Solamente en esa línea. ¿Ustedes qué opinan? ¿Esa sola oración expresa una subjetividad? Los procesos legales no son perfectos. Sí, de todas maneras, ¿no, Gustavo? ¿Tú qué opinas? Sí, claro, aquí sí es evidente de que ya el autor tiene un punto de vista y quiere hacernos cambiar de parecer sobre algo, ¿no? Y Gustavo, date cuenta, en una sola oración, es más, y ni siquiera dice yo pienso esto, pero el hecho de que diga y adjetive de manera negativa los procesos legales, quiere decir que los procesos legales tienen errores. Y como tienen errores, y lo voy a vincular con el tema de la pena de muerte, probablemente esa persona esté en contra, ¿verdad? Así es, así es. Entonces, Esa es digamos, la postura por la cual nos quiere persuadir. y mira, solamente hemos leído apenas mitad de una oración. Y claro, es lo que quiero que nosotros tengamos en cuenta. Gracias, Gustavo. Dense cuenta que la subjetividad no implica necesariamente el posicionamiento explícito de una primera persona. ¿Qué quiero decir? No necesito decir yo pienso que la pena de muerte es tal y la caracterizo. No. Sencillamente puedo decir que los procesos legales no son perfectos y el Estado puede terminar ejecutando a una persona inocente. De ahí se desliga. Entonces, con esto vamos a entender que, claro, los puntos subjetivos
no necesariamente son explícitos para poder establecer un punto crítico. Esa es una primera gran lección que nos va a dejar la argumentación. Van a haber pequeñas cuotas y pequeñas marcas discursivas que nos van a ir diciendo, como por ejemplo la adjetivación, que muchas veces en adjetivos ya nosotros podemos establecer un punto de vista. Entonces, eso es algo muy claro, ¿no? Aunque sea un pequeño porcentaje de los 7.000 convictos ejecutados entre 1900 y 1984 en el mundo, Amnistía Internacional teme que al menos 23 hayan sido inocentes y cree que por cada 6.000 sentenciados a muerte, existe un inocente que termina exonerado antes de llegar al cadalso. La simple posibilidad de cometer un error fatal debe servir de freno a quienes piensan que esta sanción debería ser restaurada en el Perú. Aplicar la pena de muerte haría retroceder al país a la peor época de la justicia laboral. Clarísimo, ¿verdad? ¿Cuál es la opinión, en una sola palabra o una sola línea, cuál es la opinión del autor respecto a la pena de muerte? Estoy en contra. Sí, perfecto, ¿no? Entonces, mi postura es que yo pienso que la pena de muerte no debe ser instaurada en el Perú. ¿Por qué lo pienso? ¿Cuál es el argumento principal de esta persona para decir no debemos instalar la pena de muerte en la legislación peruana? ¿Cuál sería, Jonathan? ¿Tú qué dices? Walter ahí nos da una respuesta. Exactamente, Joan, por ahí va la idea, ¿no? Porque se ha comprobado que existen errores. Y la evidencia, amnistía, estadísticas, ¿no? Entonces ahí está justamente la idea, ¿no? La estadística de ahí, de error y asesinatos. Pero Piero, no está ordenado, ¿no? O sea, esto de aquí, si se das cuenta, no está ordenado como tú lo estás ordenando aquí. Y claro, lo que nosotros tenemos que también aprender es que si por un lado la postura no necesariamente tiene que ser explícita en todo momento y que hay marcadores que nos permiten desligarla, la segunda gran lección de un texto argumentativo real es que no siempre va a ser ordenado. Pero por fines didácticos nosotros lo vamos a reordenar. Y la estructura argumentativa que yo les voy a dar es buenaza, es una estructura argumentativa que tiene una lógica muy buena, que nos va a ayudar bastante y que también nos va a ayudar a pensar mejor. Cada vez que nosotros pensemos en una discusión o en una conversación, esa estructura mental que les voy a dar más adelante, van a entender que es un punto de partida para poder ordenar mejor nuestro pensamiento, ¿no? Entonces, siempre que pensemos argumentativamente a partir de una opinión, lo vamos a pensar así y van a darse cuenta que sí, funciona muy bien. Pero ya en textos como estos nos vamos dando cuenta que es desordenado, pero funciona, ¿por qué? Porque es explícito el punto de vista, es explícita la postura, es explícito el argumento y obviamente la evidencia se ha ido acumulando, ¿no? En este caso, si se dan cuenta, la estructura argumentativa de ese texto es al revés. Primero te presento la evidencia, luego te presento el argumento y al final te presento la postura, ¿no? la opinión. Entonces, básicamente, lo que nosotros tenemos aquí es un texto invertido de lo que nosotros vamos a hacer, pero funciona muy bien. Entonces, una vez que hemos puesto en claro estos puntos, vamos a ver cuál es el contenido específico de esta clase de hoy. Vamos a ver cómo podemos diferenciar esos contenidos a partir de la estructura que nosotros vemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, una estructura de un texto positivo que ustedes han llevado en otro curso es que partimos de una introducción, de desarrollos y conclusión. Ni en la introducción, ni en el desarrollo, ni en la conclusión necesariamente dejamos un punto de vista, pero en la introducción dejamos en claro el tema. ¿Cuál es la diferencia entre una postura y un tema? Una postura implica necesariamente un punto de vista, expresa una opinión. El tema es justamente el marco del cual se van a desprender las líneas conceptuales del texto a desarrollar. Por ejemplo, la pena de muerte. Entonces, la pena de muerte
es el marco temático. La línea conceptual es caracterizar la pena de muerte, ¿no? Si es que fue un texto argumentativo, esto cambia. En la introducción tendríamos que dejar en claro, por ejemplo, cuál es mi postura respecto al tema. Entonces ya no lo caracterizo a partir de los conceptos asociados a este, ¿no? Como por ejemplo su origen, su estado legislativo en otros contextos y demás, ¿no? Entonces lo voy a caracterizar diferente. Voy a decir que esto debe darse o no debe darse, ¿ven? Entonces ahí va cambiando un poco la diferencia, ¿no? Vamos a analizar entonces un texto argumentativo a partir de lo que vamos a ver, ¿no? Vamos a ver entonces que el texto argumentativo también presenta una introducción, un desarrollo y una conclusión, pero las partes de la introducción van a ser diferentes, ¿no? Las partes del desarrollo van a ser un poco distintas y las partes de una conclusión también van a tener funciones distintas, ¿no? Cada una de estas presenta un texto, una idea distinta, ¿no? Porque un texto argumentativo, siempre recuerden, propone el desarrollo de la opinión del autor para convencer al lector. Está orientado ahí, ¿no? Se plantea a partir de una tesis defendida con argumentos. ¿Cuál es la diferencia entre una opinión y una tesis? ¿Cuál es la diferencia entre la opinión, la postura, la tesis, o lo mismo, cómo lo vemos y demás? Todo eso lo vamos a ver en este curso, no se preocupen. Pero por mientras, quisiera que pensemos en lo siguiente. Cuando nosotros tenemos una opinión y no la desarrollamos, es solamente eso, una opinión. Pero cuando nosotros la desarrollamos y la convertimos en una argumentación, esto va a cambiar. Entonces, una opinión es justamente eso, una opinión sobre un tema. Yo pienso que la pena de muerte en Perú no debe seguir. Se acabó. No digo más. Es una opinión. Una argumentación implicaría el desarrollo de esa opinión. Yo pienso que en Perú no debería desarrollarse la pena de muerte porque en la... ya hay jurisprudencia respecto a esto sobre casos raros, como por ejemplo el mozo de Armendáriz, ¿no? Que fue ejecutado por esta convicción social antes que por la acumulación de pruebas. Y este es el caso emblemático, ¿no? Además, hay que pensar que si es que se comete un error y comienza a explicar y demás. Si te das cuenta, la argumentación implica el desarrollo de una opinión. La opinión es eso, la mera expresión de un punto de vista, sin desarrollar. Entonces, nosotros no queremos que ustedes se queden en meras opiniones o expresen opiniones. Queremos que desarrollen argumentaciones. Y ese va a ser el punto de distinción, ¿no? Básico. En la introducción, ¿qué es lo que nosotros procuramos? Que nosotros contextualicemos un tema, ¿no? ¿Qué significa la pena de muerte como idea en el siglo XXI? O sea, la pena de muerte, ¿qué es? ¿No? La pena de muerte es la sanción máxima, por ejemplo, para algunos. La pena de muerte es un rezago de una sociedad barbárica para otros. La pena de muerte es el fracaso de un sistema de justicia para algunos también, ¿no? De un sistema social, perdón, para algunos también, porque claro, si es que tienes que asesinar a una persona es porque la persona pues ha sido producida por la sociedad que la condena, ¿no? Entonces pasa algo ahí, ¿no? Entonces la pena de muerte puede ser caracterizada de muchas maneras. La contextualización es justamente ese marco por el cual yo voy a caracterizarlo para poder entender el tema. La controversia es justamente esta oposición de diferentes posturas que pueden existir sobre la pena de muerte. Por ejemplo, pueden haber personas que estén en contra de la pena de muerte, personas que estén a favor de la pena de muerte, personas que digan, estoy a favor de la pena de muerte en casos de tal y tal naturaleza. Otra, en otros casos de tal y tal naturaleza. Entonces, si se dan cuenta, la controversia es justamente esa pluralidad en el acercamiento al tema de la pena de muerte, al tema que se discute. Eso es la controversia. No solamente es la oposición de favor y en contra, no. La controversia es los múltiples puntos de vista que existen en torno a esto, ¿no? La tesis es el punto de vista que yo asumo. Es exactamente lo que yo afirmo, ¿no? Y la anticipación es lo que yo voy a adelantar, los argumentos que yo voy a exponer, ¿no? Entonces, en la introducción yo voy a contextualizar, que justamente es esta conceptualización del tema para que me va a permitir entenderlo, ¿no? No todos sabemos o no todos entendemos necesariamente todos los temas, ¿no? Por ejemplo, si yo trabajara
un texto sobre maternidad subrogada, yo tengo que dejar en claro que hay distintos tipos de maternidad asistida, y uno de esos tipos es la maternidad subrogada, que implica el pago necesariamente. Necesariamente la maternidad subrogada es un tipo de maternidad asistida que implica un pago, porque subrogación implica la cancelación de un contrato, ¿no? Entonces, ya asumo que es un tipo exactamente. Entonces, eso lo puedo, por ejemplo, dejar en la contextualización. Es una sección en la que yo voy a caracterizar el tema. Voy a plantear mi controversia, los distintos tipos de puntos de vista que giran en torno a este tema. Voy a plantear mi tesis, que es la afirmación que yo voy a demostrar. Obviamente que expresa una opinión, una postura, ¿no? Una valoración del tema. Entonces, el esquema de un párrafo de introducción implicaría que yo contextualice, que yo presente la controversia y que yo asuma una tesis. Es decir, que yo exprese una afirmación que yo voy a demostrar, ¿no? A partir de todo el aparato de evidencias, y con ello voy a dar una orientación persuasiva, evidentemente. Pero ya por lo menos yo voy a demostrar que, por ejemplo, aquí, que consideramos que en el Perú los artistas folclóricos deben gozar de beneficio por tal de esta razón, ¿no? De no tener que pagar el impuesto al espectáculo público no deportivo. Aquí voy a presentar mi introducción, ¿no? En la que yo contextualizo y voy a establecer un marco por el cual yo presento este tema, y luego voy a decir más o menos cómo se reparte, ¿no? La polaridad dentro de la ciudadanía, y finalmente cuál es la opinión que yo tengo. Entonces, eso es lo que yo voy a hacer, toda esa chamba la que voy a hacer en la introducción. Entonces, lo que yo me voy dando cuenta es que va a variar un poco el tipo de introducción que he aprendido en otro curso, cuando me han enseñado el texto expositivo, ¿no? Porque, por ejemplo, en el texto expositivo, hago esto, ¿no? Contextualizo, presento el tema, anticipo los subtemas y se acabó. Entonces, a diferencia de ese texto, claro, yo no voy a presentar el tema, evidentemente, porque lo fuerte aquí no es el tema, sino es mi postura. Yo aquí no voy a presentar mis subtemas, porque lo fuerte aquí, con lo que se desarrolla la postura, son los argumentos. Entonces, si te das cuenta, yo cuando desarrolle mi texto argumentativo, lo que yo voy a tener es esto, postura por argumentos. Ahí está la diferencia, ¿no? Esa es la principal diferencia, ¿te das cuenta? Entonces, sí es importante que vayas distinguiendo un poco lo que vamos a hacer en cada sección, porque, por ejemplo, cuando veamos el desarrollo, también va a variar. Cuando veamos, por ejemplo, la conclusión, vamos a ver que también va a variar, ¿no? Entonces, es importante que lo tengas presente, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí, gran cantidad de los eventos que se realizan en el país están sujetos al pago de un tributo, el llamado impuesto a los espectáculos públicos no deportivos. No todas las actividades efectúan el mismo pago. Las carreras de caballo, por ejemplo, aportan el 15% de sus ganancias, mientras que los espectáculos taurinos y los cinematográficos están obligados a tributar el 10%, ¿no? Porque motivan la cultura, y la tauromaquia asume como cuestión cultural, pues, ¿no? En cambio, las actividades denominadas teatro cultural, al igual que la zarzuela, los conciertos de música clásica, el ballet y el circo, están exonerados de este pago de actividad pública no deportiva, ¿no? Dentro de este grupo se encuentran también los espectáculos de folclore nacional. Al respecto, algunos ciudadanos han cuestionado que exista una exoneración a determinadas actividades, y otros consideran que esta distinción es adecuada, en especial en el caso de los eventos folclóricos. Claro, yo voy aquí determinando y viendo o revisando un poco la polaridad de lo que nosotros estamos viendo, ¿no? Toda esta parte es expositivo. Si te das cuenta, hasta aquí es expositivo. Yo reporto que hay en el país pues un tema de un tributo y que algunos están exonerados. Reporto que hay gente que opina que está a favor y hay gente que piensa que está en contra. Solamente reporto, informo.
Cuando yo digo, en este texto se va a argumentar que es adecuado que los espectáculos, también reporto. Oye, por si acaso, aquí también se va a manejar esta idea. Estoy reportando toda esta idea. Algo distinto sería que yo diga, oye, en mi opinión, esto de aquí debe darse, debe continuarse y te voy a decir por qué. Es diferente, ¿no? Pero si es que lo presento como en ese texto se va a reportar, se va a argumentar así, y voy a informar de qué se va a trabajar, ahí también lo estoy todavía exponiendo. Entonces, lo mejor cuando nosotros trabajamos un texto argumentativo es decir de esta forma, ¿no? En mi opinión, los espectáculos de ese tipo deben gozar del beneficio. Y si te das cuenta, ya cambia un poco mejor. Ya la subjetividad es más expresa. Estos pequeños giros en el lenguaje, por ejemplo, es justamente lo que les conversaba al inicio. Esto es parte del juego retórico, ¿no? Formas o marcas discursivas que permitan expresar un punto de vista. Eso es lo que nosotros queremos. Que te vayas acostumbrando un poco a esa forma, ¿no? Muy bien. El desarrollo, evidentemente, pues, entonces nosotros ya vamos dando cuenta de que, claro, en el desarrollo yo tengo que explicar o justificar o, bueno, desarrollar el por qué yo afirmo en mi introducción es la postura que he asumido, ¿no? Entonces tengo que reportar y dar cuenta, tengo que dar evidencias de que yo voy a afirmar, ¿no? De lo que voy a hacer. Entonces, por ejemplo, ese es el esquema que voy a seguir. ¿Por qué digo que sí debe exonerarse todavía? Porque la exoneración ayudará a fortalecer la identidad cultural del país. Muy bien, es mi justificación, entonces es mi afirmación, ¿no? ¿Cuál es el razonamiento que me va a permitir? Existen expresiones casi desconocidas que corren el riesgo de perderse y con eso se va a recuperar. La exoneración promueve la cantidad, la actividad dentro y fuera del lugar de origen, porque van a haber mayores oportunidades para que la gente conozca expresiones de otras ciudades, de otras localidades, y porque así, pues, en general se va a fortalecer la identidad, ¿no? El razonamiento de evidencia. Y comienzo a desarrollar. Entonces, aquí lo que tengo y lo que me voy dando cuenta es que, si se dan cuenta, cuando yo afirmo solamente en una sección muy breve. La evidencia es lo que engrosa la demostración, y mientras mejor aparato demostrativo tengas, mejor vas a convencer, ¿no? Por ejemplo, la exoneración del impuesto a los derechos folclóricos es conveniente porque de esa manera se ayudará a fortalecer la identidad cultural del país. Nuevamente aquí, si tú te diste cuenta, el desarrollo, la primera oración que tú haces es la de afirmación. Mi afirmación, si te das cuenta, va a tener que luego pasar por un proceso de demostración. Entonces, ¿cuál es la afirmación que yo debo demostrar? Mi postura. Mi postura porque argumento. Si te das cuenta, entonces, la afirmación que yo debo demostrar, date cuenta, es postura porque argumento. Cuando yo demuestro que esa afirmación es válida, ya tengo justamente la base de toda argumentación. Y lo voy a hacer a partir de evidencias. Estas evidencias son justamente la base o el piso sobre el cual se va a sostener la afirmación. Entonces, cuando nosotros en realidad no, pues yo quiero un triángulo. Miren. Entonces, miren,
Entonces, cuando yo pienso la argumentación, yo tengo que pensar en esto, miren. Esto es lo primero en lo que debo pensar. Una argumentación se va a caracterizar necesariamente no por la afirmación que yo dé. No, o sea, la afirmación es una cuestión nada más. ¿De acuerdo? Entonces, la afirmación que yo voy a dar, mira, la postura, evidentemente, mira, y aquí el argumento es una parte de. O sea, lo que nosotros tenemos es que básicamente cuando nosotros hablamos de argumentación, lo que va a determinar la viabilidad de mi argumentación no es en realidad la afirmación que yo establezca, sino va a ser el conjunto de evidencias que yo dé. Por eso es que se dice que la solidez de la solidez de todo argumento se sostiene no en la afirmación, sino en conjunto de evidencias que tú recuperes. Pensemos en un juicio. Para que yo te sancione, tengo que dar el conjunto de evidencias. Sin evidencias, pues yo te puedo decir lo que tú quieras, te puedo calumniar, ¿no? Pero sin evidencias, no. Entonces, cuando nosotros tenemos una afirmación, esta afirmación, piensan en esto, la afirmación no es por sí misma algo válido. La validez de una afirmación se va a adquirir únicamente cuando te dé el conjunto de evidencias, porque el conjunto de evidencias lo que va a hacer es sostener la afirmación. Entonces, cuando nosotros tenemos necesariamente esto, entonces lo que nosotros vamos a darnos cuenta es, miren, lo que yo voy a tener acá. Entonces, ¿qué es lo que más importa? Las evidencias. Y la afirmación, entonces, ¿qué función cumple? Estructura y articula. Si es que yo digo, el Estado peruano promueve el racismo, bacán. Porque las políticas públicas que desarrolla están marcadas por un sesgo racial. Voy a darle evidencias. Eso es una afirmación grave, ¿no? Fuerte. Voy a tener que acumular evidencias para poder demostrarlo. Conforme acumule la demostración, voy a darle un giro persuasivo. Entonces, si te das cuenta, la argumentación no solamente es una expresión afirmativa, sino es una expresión demostrativa. Ese punto clave y ese giro conceptual es el que debemos que nosotros asimilar. Cuando interiorizamos eso, entonces nos vamos dando cuenta de que yo no puedo florear. Obviamente, pues, no voy a poder florear, porque el floro no te permite presentar evidencias, te permite solamente presentar una y ahí sobre eso trabajar y girar, 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 girar. No, aquí te dicen, dame un conjunto de evidencias, ¿te das cuenta? Dame varias. Es por eso que en los textos argumentativos que ustedes presenten se le va a pedir varias evidencias. Esa es la gran diferencia, ¿no? Todo lo que ustedes van a leer aquí es un conjunto de evidencias que se acumulan para poder formar esa base demostrativa. ¿Ven? Entonces, la redacción que ustedes tienen que hacer en este curso es justamente gira en torno a esto. La afirmación la vas a tener rápido, no hay ningún problema. El conjunto de evidencias es la que tienes que investigar. Esa investigación es lo que te vamos a pedir como carácter académico. Entonces, ¿tú ya sabes investigar? Sí, claro, ¿no? Este es un curso no es un curso de cuarto ciclo, me parece, ¿no? Tercer ciclo, por ahí. Entonces ya, pues. Esta PPT igual la van a encontrar ahí, colgada, así que tranquilos y tranquilas, pueden revisarla después, no la vamos a leer por motivo de tiempo, pero yo
quería desarrollar esta idea sobre cuál es la estructura de un párrafo de desarrollo a partir de esto, ¿no? Entonces, siempre empiezan en esta pirámide. Lo que sostiene cualquier afirmación es el conjunto de evidencias. Por eso es que no pueden ustedes solamente circular sobre una idea en una argumentación. Necesitan circular sobre varias ideas, ¿no? Para poder desarrollarlas. Y bueno, la conclusión, obviamente, pues reitero la tesis, recapitulo los argumentos, y porque necesito hacerlo, porque la conclusión es una despedida, un chao, ¿no? Entonces, como es una despedida, tengo que decirle a mi lector, oye, por si acaso, los puntos fuertes fueron estos, ¿no? Mi idea, la idea que intenté demostrar y desarrollar aquí fue esta, y fueron esos puntos para que tú no te pierdas de vista de esto, ¿no? Entonces, el esquema de un párrafo de conclusión es la reiteración de la tesis, la síntesis de los argumentos y el aporte del texto, ¿de acuerdo? Aquí hay un ejemplo de párrafo de conclusión. En conclusión, se ha demostrado que la exoneración de impuestos para los espectáculos folclóricos es una medida adecuada porque, por un lado, se podrá contribuir a fortalecer la identidad cultural de todos los peruanos, y por otro, es erróneo asumir que dicha exoneración afectará gravemente a los ingresos del Estado, ya que a largo plazo generará beneficios económicos para este. Cabe señalar que para cumplir dicho objetivo, entonces aquí puedo sí dar una reflexión muy íntima, ¿no? ¿Qué puedo proponer, ¿no? Pero en general, entonces, ya estamos quedando en claro que un artículo de opinión persuasivo como el que ustedes van a redactar, tiene que tener un aparato demostrativo fuerte y sólido, ¿no? Y esa es la base, ¿de acuerdo? Entonces, para poner algunas cuestiones puntuales y dar conclusiones generales de lo que hemos visto hoy día, la argumentación, entonces, la tenemos que entender como justamente esta idea de lo que significa persuadir a partir de un aparato demostrativo, ¿no? La persuasión, entonces, tiene un componente retórico, es decir, un componente de manejo del lenguaje, pero también, evidentemente, un aparato lógico, a partir del conjunto de evidencias. Ya hemos entendido, entonces, que el propósito comunicativo de un texto expositivo es reportar, informar, y un texto argumentativo es demostrar, persuadir. El manejo del lenguaje en el texto argumentativo es retórico, en el lenguaje expositivo es lo más llano posible, ¿no? La estructura es similar, pero lo que va a ir en cada punto está orientado hacia el propósito del texto. Entonces, si es que el propósito de un texto expositivo es desarrollar un tema, presento el tema. Si el propósito de un texto argumentativo es demostrar la validez o la viabilidad de una postura, presento la postura. Entonces, sobre esos matices es que nosotros tenemos que ir concertando lo que entendemos por argumentación y un texto argumentativo, y lo que entendemos por exposición y un texto expositivo, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta o comentario respecto a esta pequeña discusión que se ha abierto respecto a la forma en la que entendemos la argumentación a partir de la diferencia del texto expositivo? ¿Alguna idea, alguna pregunta, algún comentario? Ninguna. Profesor, Sí. disculpe, para el tema de la investigación de las evidencias, ¿no? ¿Cómo es el tema de fuentes o de todo? ¿Hay que presentar algún tipo de fuentes, ¿no? Al Sí. final de todo Claro, eso. sí, es una buena pregunta, José María. De hecho, ustedes este curso no lo están llevando de primer ciclo, ¿no? O sea, este curso ya lo han llevado cursos anteriores, ¿no? Cursos previos en los que ustedes saben dónde investigar, qué tipo de fuentes investigar, el sistema de APA, todo, ¿no? Sí, en aprendizaje, creo, claro. Sí, entonces, esa información que ustedes ya saben de los cursos anteriores, la vamos a recuperar y utilizar. Obviamente yo les voy a dar algunas pautas, ¿no? Pero de todas maneras, recuerden cómo fue el proceso de investigación, ¿no? Recuerden que el proceso de investigación siempre parte de un marco temático, ¿no? O sea, el tema que yo quiero estudiar es investigo información aquí, recupero información, descarto esta, selecciono esta, y a partir de esta lectura me hago ideas, esa batería de ideas,
justamente van a estar en función de las posturas, los argumentos, las evidencias y demás, ¿no? Entonces ahí está un poco el proceso que ustedes han aprendido en otros cursos, aplicándolo a la estructura de aquí, ¿no? Gracias, profesor. Bueno, gracias a ti, José María. ¿Y alguno le preguntan, Noelia, levantaste la mano? Sí, levante la mano. ¿Cómo está? Buenas noches. Una Dale. consulta. En relación a la estructura que usted ha mencionado ahora, estoy leyendo el PA1 y verifico que aquí también usted está indicando que sigamos una estructura, ¿no? La moción, que es la que usted nos va a dar, la definición, polémica, la tesis. Esto sí, me parece que no es tal cual la estructura que usted ha brindado, o me estoy confundiendo. No. Es una buena pregunta, Noelia, porque nos permite ya pasar ahora sí a la tercera parte de la clase de hoy día, que es lo que había pensado y lo que les he comentado, ¿no? Vamos a pasar entonces a explicarles el tema de los grupos y adelantarles un poco la PA1, porque esta PA1 tienen que presentarla el próximo domingo. O sea, este domingo que viene no, sino el siguiente, ¿no? Entonces, sí me parece que es importante que la revisemos, ¿de acuerdo? Bien, vamos a pasar. Sí, dime. Estoy revisando ya en mi aula virtual. He entrado al la unidad 1 a ver, ¿no? Si estoy. Y no figuro en ningún grupo. Ya, a ver, me parece raro, Jean Paul, porque, a ver, déjame buscarte, porque la verdad yo no configuro la lista de los grupos, solamente descargo. O sea, yo no muevo, solamente los descargo, lo genera automáticamente la computadora. Entonces, déjame ver. Entonces, déjame buscar, a ver. Pues, le estoy quedando dato, ¿no? De todas maneras. Jean Paul González. Bien. Ya está. Bien, miren, les voy a explicar ya no te preocupes, Jessica, yo voy a mostrar dónde está y todo, ¿ya? Miren, en principio, esto de acá. La lista de temas polémicos está aquí. Es esta de acá. Esos son los 13 temas polémicos que cerramos. ¿Verdad? Antes como 30 les dije, ¿no? Remuneraciones vitalizas para los expresidentes, la libre disposición de los fondos de pensiones, financiamiento de las campañas políticas en el Perú, el uso de agroquímicos en la agricultura, nacionalización o protección de las empresas en el Perú, el rol de SUNEDU en la educación superior, el ingreso libre a las universidades públicas, la enseñanza del quechua en el sistema educativo, la efectividad de la virtualidad de la educación en el trabajo, políticas educativas con enfoque de género, el lenguaje inclusivo, y el poder académicamente de los competentes, la epistocracia o la convocatoria para asamblea constituyente. Entonces, esta lista de 13 temas, ustedes pueden elegir uno y sobre eso trabajar, ¿no? Pierdan cuidado, esto debería ser publicado aquí, pero parece que hay un problema y por eso no lo he publicado. Ya estos días, mañana el coordinador lo tiene que revisar. Entonces ya a partir de mañana lo van a ver, ¿ya? ¿No se ve mi pantalla, Noelia? ¿Pueden ver mi pantalla compartida? No se ve mi pantalla compartida. No, ¿Se ve? aún no. Sí, se ve. Ah, ya. Algunos la ven y otros no, creo, ¿no? Ya. A ver, entonces voy a pasar la transición un poco despacio para que quienes están con internet un poco lento les cargue mejor. Ya, miren, entonces hagamos esto. La lista de grupos se encuentra en dos lugares. Si van a presentación y van a foro de novedades y consultas del docente, yo le he publicado aquí, lista de equipos, entran aquí, y aquí está la lista de equipos, y por si acaso les he puesto aquí también para que ustedes puedan colocar su número de datos si lo quieren. Todos los grupos no se pueden mover, están fijos ya, entonces solamente buscan su grupo y al costado, si quieren, ponen el número de contacto. Entonces, en primer lugar, donde ustedes van a encontrar su grupo es foro de novedades y consultas del docente. Segundo lugar, donde todos van a encontrar su lista de equipo, su grupo.
con qué grupo están, con quién pertenecen y demás, ¿no? Al tal grupo. Van a ir acá a unidad 1. Van a unidad 1. Foro de coordinación grupal, producto académico número 1. Van aquí. Lista de equipos. Y es lo mismo, exactamente lo mismo. Todos los salones que están aquí tienen el mismo formato, ¿ya? Y una vez que han ubicado su número de grupo, entonces lo siguiente es que pueden utilizar estos espacios, miren. Cualquiera de estos espacios los pueden utilizar, dependiendo del número de grupo, para que ustedes puedan trabajar, ¿no? Entonces, por ejemplo aquí, el salón 916, ya, para que vean que todos tienen esto. Unidad 1. Foro de coordinación grupal. Lista de equipos. Todos tienen lo mismo, ¿ya? Entonces ahí están ya. Por favor, no muevan nada, igual las listas ya están inscritas dentro de la plataforma, así que, y aquí pueden utilizar los espacios para conversar, ¿no? Grupo 9, grupo 8 y demás. ¿Ya? Entonces, esa es la función de los grupos. Entonces, por si acaso, ahí todos los equipos tienen, todos los salones tienen grupo, los grupos ya están formados, solo tienen que contratarse con tal persona, ¿de acuerdo? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Sí, docente, por favor, mi caso, ¿cómo sería? Tampoco me sale ese foro de coordinación grupal. Ya, Jean Paul. A ver, ¿qué salón eres? Para confirmar nada, para que vean que todos tienen un equipo. ¿Qué salón? Mira, el salón se ve aquí, mira. Soy el NRC 11911. 11, ya, acá. Vamos a ver. Qué raro, vamos a ver. Ya lo seleccionamos. 11, 9, 11. Entonces vamos acá. Presentación. 11, 9, 11. Tú eres González Kikya. Oh, profesor, sí aparece el listado de grupos, pero no aparece para coordinación de grupos. Ah, ya. A ver, pero... No, pero su compañero Jean-Paul González Kikya no apareces, ¿no? No, no figuro, docente. Muy raro, a ver. Es una gran pregunta. Ya, a ver, mira, no sabría por qué no apareces. A ver, déjenme un momento. Entonces, miren, hasta aquí, por mientras, ¿alguna pregunta? ¿Alguien tiene un problema similar? ¿Alguien no entiende? ¿Sería un gran momento para conversarlo una vez? Profesor, una consulta. Sí. Vi que soy un grupo de 2 personas porque somos el grupo último y bueno, veo que también mi compañero no está conectado. En el caso que no lo puedo ubicar en los próximos días, lo puedo hacer normal solo, ¿verdad? Sí, claro que sí. Claro que sí, claro que sí. O sea, sí, lo que pasa es que el tema del trabajo individual es ideal, pero es válido, porque eso no te puedes perjudicar porque otra persona no aparece, ¿no? Entonces sí, pero no es lo ideal, ¿no? O sea, lo ideal es que trabajemos de manera colaborativa con las personas que expuesto al inicio, ¿no? Pero entonces, sí, o sea, de todas maneras es una opción, pero como te digo, de todas maneras hay que intentar cruzar el puente, ¿no? O sea, establecer algunas estrategias para poder conversar. Bien, ya te encontré, Jean Paul, tú perteneces al grupo 5, no sé por qué en todo caso no te has registrado bien en el grupo 5, entonces yo te voy a hacer el cambio en un momento más, pero de por sí te confirmo que tú vas a estar con Fernán Guillermo Fernández, Luis Flores León, Mitzay Flores Sardón y tú, Jean Paul González Quique, por si acaso. Grupo 5, ¿verdad, docente? Sí, grupo 5. ¿Por qué no apareció bien? ¿No? Qué raro. Ah, es que había un problema aquí en cortado, pues.
Ya lo vi, aquí han cortado. No sé. Sí, tengan cuidado, porfa, con el tema de cortarlos. Uy, ya cortaron todo. Ya. Miren, tengan cuidado con todo cosa cuando manipulen, porque claro, mira, aquí ya voy a tener que copiar nuevamente el grupo. Ya. O sea, no hay ningún problema que lo haga, pero el problema es que puede pasar este problema que ha pasado con Jean Paul. Ya, entonces voy a hacerlo de nuevo. Bien, entonces miren, igual el tema de los grupos ya lo vamos a ir resolviendo poco a poco cuando ustedes se pongan en contacto con los demás, ¿ya? Hasta aquí entendemos entonces que todos pertenecemos a un grupo y sabemos quiénes están. Ahora, para responder la pregunta de Noelia sobre la estructura, miren, como yo reconozco que las clases quedan cortas y nos van a quedar cortas muchas veces, la forma de trabajo con la que yo suelo operar y que el ciclo pasado particularmente me funcionó muy bien, es que yo les estoy publicando este formato o este modelo de PA1. Entonces, yo les voy a comunicar, yo les estoy publicando este ejemplo y voy a subirles una grabación de unos 20 minutos en el que les explico cómo lo he hecho. ¿De acuerdo? Aquí está resuelto, ¿no? Moción, el tema, la legalización de la maternidad subrogada en el Perú, es un tema que ustedes no tienen en la lista, porque la idea es que ustedes puedan utilizar esto como plantilla. Entonces, aquí en la moción se coloca el tema, la definición, los conceptos puntuales que yo creo que yo voy a necesitar, siempre con evidencia académica, de dónde saco la información, siempre con evidencia académica, cuál es la polémica, cuál es la tesis a favor, la tesis en contra que yo creo, y las tres afirmaciones que yo voy a dar, dos afirmaciones que yo voy a dar con evidencias, nada más. Las referencias y ya. Esto lo estoy publicando el día de, más tarde, hoy día. No lo quería hacer antes de la clase de hoy, porque si no iban a estar como, ¿esto qué es, no? Entonces, este ejemplo de la PA1 con la grabación, la voy a publicar más tarde, ¿de acuerdo? Eso de las 11, 12 de la noche probablemente, y la van a encontrar a través de aquí, en el foro de anuncios. Obviamente lo voy a mandar con copia de correo para que ustedes lo tengan y tengan una alerta, ¿no? Entonces, lo que van a tener entonces es un video en el que les voy a explicar cómo hacerlo, y van a tener este ejemplo y este modelo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí ustedes van a tener, les voy a mandar con copia de correo, evidentemente, está, les voy a mandar el correíto, y con esto ustedes se van guiando. Entonces, lo ideal es que ustedes evidencien el proceso de composición y desarrollo de la PA1, ¿no? Es un video de 20 minutos más o menos, o 15 minutos, en el que voy a explicar cómo yo he hecho esto, ¿no? Porque parto de un principio, que si es que yo les pido algo, tengo que saber hacerlo, ¿no? Entonces, todas las dificultades que ustedes pueden experimentar, se las voy narrando, ¿no? Entonces, miren, ¿saben qué? Yo cómo llegué a esta fuente, por qué elegí esta fuente, por qué cerré de esta manera la postura, esa otra postura, qué es la moción, qué es la definición de la moción. Todas esas cuestiones se las voy a explicar en el video porque las clases no son... Las clases solamente son de hora y media y tengo que respetar la hora, más bien estoy que me paso. Ya, tengo que tratar ahorita, porque a mí también me pide que cierre la hora. Entonces, por favor, les pido encarecidamente que revisen el video, realicen la actividad junto con este modelo para que ustedes se puedan apoyar. Asuman que este modelo es un modelo válido para ustedes, que está bueno, que pueden guiarse de sin problemas, ¿de acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta antes de cerrar la clase de hoy día, más bien? Sí, Noelia, va a estar en foro de anuncios y novedades, de novedades y anuncios, por si acaso. Todo lo voy a mandar por correo, o sea, todo foro con copia de correo. Entonces, en el correo también se pueden guiar sobre todo lo que estamos trabajando, ¿no? Sí, alguien levantó la mano. Ya, mira, Alamiro, probablemente lo han movido, como ha pasado con el salón de Jean Paul. Por querer registrar, probablemente se le va la mano, no hay problema, ¿no? Pero entonces voy a volver a publicar la lista ya formal para que quede ahí estático y voy a publicar otro live para que puedan registrar y pueda agilizar un poco el contacto de sus celulares si es que lo quieren compartir así, ¿no? No hay problema. Bien, sí, en PDF creo mejor, ¿no? Y es que lo que pasa es que en Drive ustedes pueden editar, pues, y esa edición va a permitirles colocar su celular para que anime un poco de agilice esto, ¿no?
Más bien, con esto estaríamos cerrando entonces la clase. Por favor, queden atentos y atentas a estas dos publicaciones que voy a hacer entre hoy día al 10 de la noche, 10:30, hasta 12 de la noche quizá. Y con esto van a poder hacer el trabajo. Adicionalmente, no quiero dejar la clase de hoy sin antes recordarles que tienen la autoevaluación de entrada. Tienen también para esta semana esta autoevaluación número 1, que va a medir un poco los contenidos que hemos estado revisando y que van a revisar sobre los módulos. Y también participar en el foro de coordinación grupal para que puedan ponerse en contacto con sus compañeros, ¿de acuerdo? Sí, Jean Paul, gracias. Más bien, ha pasado esto, que se ha movido todo. Entonces, ese es el problema. Y voy a subir la lista en PDF para que quede ahí estática también, ¿ya? Bien, chicos, entonces, nada, nos vemos, ha sido un gusto. Estoy seguro que a lo largo de las clases, mientras mejor nos ordenamos, nos va a ir mejor todavía, ¿de acuerdo? Bien, nos vemos el próximo viernes. Cualquier consulta, ya saben, pueden escribir por el foro o también por mi correo, me pueden mandar a escribir un mensaje, ¿de acuerdo? Nos vemos, hasta luego, cuídense. Tengo que cerrar. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Gracias, desde la grabación.